muito bem-vindos ao canal. O episódio de hoje é internacional. Estamos em Chascomús, na Argentina, para conhecer os criollos El Mercatifle. O que temos aqui é uma história de sucesso, de superação. A los 11 años mis padres se separan y yo tuve que salir a vender en la calle para poder subsistir. O tempo passou, o vendedor ambulante prosperou e hoje tem um dos principais bancos genéticos da raça crioula. Uma manada maravilhosa. Compramos más de 40 madres de la esperanza. E mar de gerações novas com um grande futuro pela frente. Na sala de troféus falta espaço para tantas memórias. Tuvimos la suerte de nuestra primera exposición con nuestro RP13 sacar la gran campeona, Mercatifle chacarera, hija de Charque Chiquilín. Por aqui também antiguidades. Esta cincha tiene que ser fin del 800, fin de 1880. Vamos conhecer a história dessa propriedade secular que atravessa gerações. Es hijo de Guampa Picarona, una yegua criada por Felipe Ballester. Mercatifle Dormilon, o baio de olhos claros que produziu uma reservada grande campeã de Palermo. Para mim é uma emoção tremenda. Ainda revisando a manada, os filhos, filhas e netos de Ancamil Cauel. A dinastia de Veleta Embarrador, o filho de Deloeste Zorrino, que brilhou nas pistas de Palermo, mostra também a força como reprodutor. Premia na Copa do Mundo do cavalo crioulo. Produz garanhões e fêmeas com selo de qualidade. El eslogan nuestro, Cabaña El Mercatifle, criollos que são criollos. E a genética que faz sucesso na Argentina vai estar no Brasil nesta primavera. Deu também confiança para apostar nesse projeto e levar um sêmen de um cavalo que realmente está produzindo bem. Enfim, muita história legal para contar nessa nossa primeira visita à cabanha El Mercatifle. Sejam bem-vindos! Agora me conta, gostou do que a gente preparou? Já está inscrito aqui no canal? O programa Cavalos, você sabe, tem oferecimento de rações Supra, mais do que produtos, resultados. Organact, marca referência em saúde gastrointestinal e suporte à imunidade. E Grupo Nissul Gala, a nova rã da cota você encontra na rã Nissul Gala em Pelotas e Bagé. Então bora com a gente para mais um episódio. Lá no alto catavento que atravessou várias gerações acompanha a história a ser contada. Mudam os personagens, novos roteiros são escritos, mas o cenário continua o mesmo. Ricardo é o terceiro proprietário da estância. Este campo en 1905 se llamaba La No Te Admires. Los galpones, toda la construcción es de 1905. A mesma estrutura foi mantida, feita apenas algumas adaptações para receber os criollos El Mercatifle. Essa região de Chascomús sempre foi de ovelhas, por isso os galpões originalmente eram de 2 pisos. Porque en el piso de arriba se guardaban los fardos con lana, porque era zona ovejera, mucha ovejera. Después se empezó a hacer más ganadera. Cuando compra la familia sola, le pone el nombre de su esposa, la Juanita, que ellos compran en 1927. Y yo compro este campo en el 2002 a la família Sola. Ricardo conta também que os donos anteriores não quiseram vender a sede da estância, que fica a 100 metros, e foi construída na parte mais alta, junto à Lagoa de los Burros, por uma questão de segurança. Todavía había indios en esa época. Esto no era línea de frontera, pero estábamos muy cerca de la línea de frontera, que era el río Salado. Los malones venían de aquel lado.
Entonces se hacía el casco en el lugar más alto para proteger que el indio nunca podía venir de atrás, siempre iba a venir del lado de la laguna. Na sala de estar da cabanha Elmer Catifle, escarapelas, fotos e troféus disputam o espaço. A sala já parece pequena para o acervo de 20 anos no cavalo crioulo. Cada conquista é guardada com carinho, faz parte da história, né? Esto arranca la primera exposición en 2008. Fuimos en el 2008, fue a Ayacucho. Una exposición importante después de Otoño y de Palermo, Ayacucho y Trenquelauquen son las dos exposiciones muy importantes que tenemos en la raza. Tuvimos la suerte, nuestra primera yegua, la RP13, Mercachifle Chacarera, hija de Charque Chiquilín, llevamos de potranca de 2 años a Ayacucho y había 100 hembras. Siempre Ayacucho se destacó por la cantidad de hembras, de madres. Y tuvimos la suerte de nuestra primera exposición con nuestro RP13 sacar la gran campeona, Mercachifle Chacarera, hija de Charque Chiquilín. Y Mañanero Cantapoco, que fue nuestra primera madre comprada. La Mañanero Cantapoco a nosotros nos dio una base de madres importante. Mesmo aposentada das pistas há alguns anos, Mercachifle Chacarera não deixa dúvidas, porque está entre as éguas crioulas mais lindas da Argentina. Temos aqui 2 filhas dela, Maestra, que foi grande campeã de outono e terceira melhor fêmea de Palermo. Tem ao pé uma potra de Ancamil Cauel. O veterinário Henrique Leff, que acaba de chegar, tem acompanhado de perto o trabalho do criador e tem muito claro quais os motivos de tanto êxito. Eu vejo o Ricardo como o amor pelo cavalo, eu acho que é o primeiro ponto, né? Esse sentimento é inegociável para ele e para a família, mas eu vejo ele muito atento ao mercado também, né? As biotecnologias, eles já trabalham com um controle das éguas, fazem embriões, congelam sêmen e o Ricardo escuta as pessoas também. Eu acho que é importante isso, né? Escutar pessoas com visões, com experiências diferentes e eu noto que ele tem essa característica de ouvir. Ainda olhando a família de Chacarera, aqui Mercachifle La Calecita, terceira melhor fêmea em Ayacucho e campeã fêmea em Saladijo. O potro que não desgruda da avó é dela com Deloeste Sargento, um filho de mutante. Os cavalos do Ricardo extremamente seludos, que eu acho que é uma coisa fundamental, bastante raça, que estão se perdendo hoje em dia. E ele, casualmente, cuida desses detalhes com muito princípio. Uma manada maravilhosa e mar de gerações novas com um grande futuro pela frente. Com veleta embarrador, garanhão que a gente vai falar em seguidinha, La Calecita produziu esta linda potra baia, Mercachifle La Crypto. El eslogan nuestro, Cabaña El Mercachifle, criollos que são criollos. Em 2 décadas, a cabanha El Mercachifle selecionou animais dos principais criatórios da Argentina. Foi atrás do que acreditava, investiu e tem hoje uma das manadas mais consistentes da raça crioula. Acá todo lo que es numeración alta, acá hay del 800, 900, 1000, 2000 hasta 3000. Estas son las últimas que compré en La Esperanza hace 2 años. 30, 38? Sí, compré 12 yeguas en un remate de La Esperanza. Yo no sé si hay otra cabaña que haya comprado en un solo remate 12 yeguas de La Esperanza.
elegidas, ¿no? Ricardo se orgulha em dizer que só da família Ballester são mais de 40 éguas na cria. ¿Por qué elegimos la línea de Ballester? Porque son criollos. Hay una consistencia genética de selección de muchos años. Y son criollos que son criollos. Soy un apasionado de lo que es la sangre retacón, trampolín, ni hablar lo que es mutante. Acá habrá como de la Esperanza unas 15 madres que tienen mutante. Hay hijas directas del mutante, como la madre de Veleta Embajador, que es mutante, y después hay muchas yeguas que tienen sangre mutante, abuelo, bisabuelo. 2399. Bueno, tenés buen ojo, Valeria. Esa es una hija del mutante y es una de las yeguas, de las últimas crías del mutante que dejó en la Argentina. Una yegua que nos da bien, ya tenemos una hija con el mercachifle dormilón muy linda de esa yegua. A Rosília é o quê? Es muere pollo, un padrillo que usaron toda la familia Ballester. Es un padrillo que da función y da morfología. De madres muere pollo directa tenemos muy poquitas, pero sí tenemos mucho muere pollo, igual que mutante, en la sangre de la Esperanza, de Madre de la Esperanza. Esas yeguas de la Esperanza, con la combinación de el charque chiquilín, que es el abuelo materno de Jean-Camille Caguel, y es el padre de nuestro mercachifle dormilón, esa combinación con yeguas de la Esperanza nos dio muy bien. Me chamou a atenção que algumas éguas aqui, Ricardo, como essa 1476, Sí. que não tem topete. ¿Por qué? Bueno, las yeguas que no tienen copete, por ejemplo, esa zarca Picasa es la abuela materna de Caguel, la que se da vuelta ahí. Bueno, cuando no tienen copete es porque mueren adentro del campo. Esas yeguas no se venden, por nada. Aquelas especiais mesmo. Son las que uno quiere, muchas de ellas las criamos, otras las compramos, pero son las yeguas que nos dieron satisfacciones con los hijos y bueno, y mueren acá. No. Ojalá que vivan muchos años y sigan reproduciendo. O sea, acá hay yeguas de 25 años todavía pariendo. Leilão da cabanha La Esperança e entra em pista Quilu Corona, né? Única filha de mutante naquele momento. E tu decides comprá-la por preço recorde naquele momento. O que tu já via naquela égua, Ricardo? Primero que era todo lo que es mutante a nosotros nos gusta mucho, porque hemos ido varias veces a La Esperanza, ver la manada de Esperanza y tener varias hijas de mutante. Hijas y... El mutante se fue en el 2008 de Argentina a Brasil, o sea que no quedaron muchas madres de mutante en Argentina. Era uma oportunidade. Yo fui a comprar una sola yegua, de 30 que había o 30 y pico de yeguas, y la compré. La yegua venía preñada ya con otro padrillo de La Esperanza, pare la yegua en La Esperanza y yo compro un servicio del Zorrino. Na época já grande campeão de Palermo, dos garanhões mais buscados da raça crioula. Ricardo projetava ali tirar grande pai, e assim aconteceu. Na primavera de 2018, nascia então Veleta Embajador. O Embajador, além de lindo pelo biotipo, ele tem jeito de se mexer. Nosotros le llamamos ángel acá. Especial. Tiene ángel el caballo. Cavalo definitivamente diferente, predestinado a ser raçador. Lo feliz nuestro es lo que está dando el caballo,
el tipo de animal que está dando, está fijando un tipo. Su sello racial, su aplomo, hueso. Su cabeza, sus orejas, sus adornos. Creemos que es un padrillo muy importante que necesitaba la manada para las yeguas que hay acá. Uma característica muito marcante que eu acho, até eu brinquei com o Ricardo, eu disse, Ricardo, não sei se tu notaste, mas os filhos do embaixador têm um problema grave. E ele me olhou assim meio assustado, o que que tem? Eu disse, não, eles não escutam muito bem porque tem as orelhas bem pequenininhas. E ele achou graça, porque realmente, né, isso ele passa muito para os filhos, cabeça, orelha. Y otra cosa que nosotros no negociamos, aplomos. Y hoy embajador, los aplomos que nos está dando embajador es impresionante. E uma outra característica que eu notei bastante nos filhos é a abertura, a amplitude de peito. Eles são abertos, né? E consequentemente são bem aprumados. Hoy ya tenemos dos machos, el mercachifle del alguacil y el veleta del cartero, dos machos importantes que ya estamos usando, hijos de embajador, con mucho sello racial, mucha calidad. ¿Sí? Ya tenemos desde de 4 años que es veleta del cartero, probamos con 7 yeguas y ya hay un potrillo de él en una madre Yancamil Cahuel superior. De 7 nada más, de sus 7 primeras crías, hay un macho superior del cartero. Bom, hoje a gente teve a oportunidade de ver a manada, né? De entrar na manada, conhecer as linhagens, enfim. E a impressão que passa é que a tua trajetória vem de família de criadores de cavalos crioulos e na verdade não é. A los 11 años mis padres se separan y yo tuve que salir a vender en la calle empanadas, relojes, para poder subsistir, hacer mandados. Bueno, yo fui un mercachifle de ciudad, de Buenos Aires. Y cuando yo llego a Chascomús y tuve la suerte, gracias a ser mercachifle y después a tener una fábrica y una empresa, después venirme con toda la familia a Chascomús, y el nombre de mi cabaña es el Mercachifle porque yo nací mercachifle. E quando acontece o despertar para o cavalo? Porque a criação começa de forma despretensiosa, não era intenção ser um selecionador de cavalos crioulos lá atrás. No, yo empiezo en el año 1996 como comprador de caballos castrados para uso en la rural de Palermo en el concurso de aperos que se hace una vez por año. Y empiezo a coleccionar aperos antiguos y platería, ponchos, telería, matras. Me empieza a apasionar eso. Nunca me vas a convencer a volver contigo, Miguel. Este era el estribo que se usaba en la provincia, acá en la provincia de Buenos Aires. Impressionante o trabalho, né, que é feito na Todo prata. a mano, todo a mano. Ahí no había fundición, nada, era todo artesano a mano. Estos estribos son de mediados de 1800. Tiene cuño de platero, tiene la marca del platero que lo hizo. Y hay un libro que se hizo de todos los plateros, donde figura el platero que hizo estos. Esto es un lomillo porteño. Los primeros cascos y las primeras monturas que vinieron eran españolas y tenían, esto se llama arzón, tenían los arzones muy altos para ir bien encajados en el caballo, ¿no? Pero bueno, de acuerdo al suelo nuestro,
a la llanura pampeana nuestra, que había vizcacheras, había pozos. Bueno, entonces se adaptó el casco que venía de España y se armó con arzones más bajos. ¿Por qué el arzón más bajo? Porque de esta forma, si el caballo rodaba, porque eran campos abiertos, era como desierto, y si el caballo rodaba, el paisano, el jinete, podía salir del caballo. Si iba con los arzones muy altos, era capaz que rodaba el caballo y lo apretaba. De esta forma salía o con el cabresto en la mano o con las riendas en la mano. Lo que el paisano no podía perder en el desierto o en los campos abiertos era su caballo. Porque si perdía su caballo, perdía la vida. En esa época había mucha jauría de perros cimarrón. Entonces iba a quedar nada más que del paisano los huesos, porque se comían todos los perros. Entonces, la vida del paisano dependía de su caballo. Entonces tenía que cuidar que si se caía, quedarse con el caballo agarrado en la mano. Tempos depois começa a introdução das raças europeias aqui na Argentina e isso provoca uma mudança também. Bueno, cuando empieza la mestización, que viene la raza europea más pesadas, o sea, percherón y otras razas, ya el lomillo no quedaba bien en los caballos, porque los lomos eran mucho más anchos. Entonces, le sacan los arzones que unían los bastos. Estos son bastillos, que después se convierten en bastos más grandes, ¿no? Le sacan esto, el arzón, y arman el basto. El basto, con 2 tientos de cuero, lo podían regular de acuerdo al ancho del caballo. Entonces lo abrían o lo cerraban. Ya el lomillo no iba para los caballos más frisones, más mestizos, pero sí el basto. Y ahí empieza el basto, que empieza el basto porteño y después el basto que se usaba en los mataderos en Buenos Aires, ya bastos más grandes, con plata o sin plata, con cuero solamente. Bueno, arrancamos con el primer recado nuestro, el lomillo porteño. É sempre fundamental a gente preservar o que é nosso. E o Ricardo tem esse dom de cultivar as coisas das tradições gaúchas. Vale a pena conhecer a casa dele, vale a pena falar com ele sobre cultura, porque realmente ele é uma pessoa que lê muito e, como toda pessoa que lê, tem argumento de sobra para ensinar e para a gente poder aprender. Lomillo era la cama del paisano para dormir en el campo. No existían los galpones. Entonces el paisano dormía a campo y su cama era el recado, que tenía muchas matras como esta o parecidas y armaba su cama con las caronas de vaca para la humedad. Primero ponía la carona de vaca para que no suba la humedad, después las matras y esto junto con el cojinillo, que se usaban cojinillos de hilo hecho por los indios, ¿no? Junto con el cojinillo era su almohada. Pero el recado iba con varias matras, 4 o 5 matras, para armar su cama y llegaban a tener hasta 3 caronas. Eso era su cama. Nosotros nos iniciamos en Yancamil. Yo cuando, en el año 96, cuando empiezo, no a criar, sino en los concursos de aperos tradicionales, conozco Yancamil y nosotros estuvimos más de 5 años con nuestros caballos en una agrupación tradicionalista que tiene Yancamil, compartiendo con ellos 5 años. Y hemos rescatado muchas cosas importantes de Yancamil, aparte de nuestra amistad con Horacio Ferrari, que hoy está un poquito enfermo, que lo queremos mucho. No solo yo, mis hijas aprendieron a andar a caballo en Yancamil. Luciana, Sofía, siempre vamos a estar agradecidos. El charque Chiquilín lo compramos, que es el abuelo materno de Cahuel, lo compramos en sociedad. Fue nuestro primer padrillo de Ballester que compramos en sociedad. Tinha uma parceria também aí. Mis primeras yeguas estuvieron en Yancamil porque yo tenía pocas yeguas, ellos tenían más, entonces nosotros llevamos nuestras yeguas a Yancamil a servir con Chiquilín. O que a gente tem aqui, Ricardo? Bueno, esto es una cincha
que normalmente tenían entre 35 centímetros de ancho hasta 50 centímetros, ¿no? Esta cincha es la cincha más... Yo tengo una pequeña colección de 12 o 13 cinchas y esta es la más antigua. Esta cincha tiene que ser fin del 800, fin de 1880. É importante mostrar bem aqui, ó, o bordado, né? Isso aqui é um bordado feito... Como é que fazia isso? Estos se sacaban los tientos finitos como si fuesen hilos, tiento de potro, de cuero de potro, y se cosía esto a mano. Esto está todo hecho a mano. Esto, si no había cariño para hacerlo, amor por lo que estaba haciendo, esto a lo mejor se tardaba un año en terminar este trabajo. Eu achei muito curioso também o que tu falaste sobre os ponchos, né? Os ponchos. Esse aqui. Este es un poncho muy antiguo y su estado lo demuestra, ¿no? Muy antiguo. Hoy está muy de moda usar un poncho pampa, hecho por indios o por tejedoras que hay ahora, modernas, que con la misma técnica de los poncho pampa, ¿no? Pero el poncho pampa no era el poncho del estanciero, era el poncho del indio, ¿no? Muchas veces, o sea, después de cuando se terminaron, cuando después de 1800, fin de 1800, 1900, ahí sí se empezó a usar el poncho pampa, ¿no? Como algo tradicional. Pero el poncho del paisano nuestro, o de los mayordomos de estancia, o de los dueños de estancia, era poncho listado o el poncho de vicuña. Esto era muy de estanciero, el poncho de vicuña y el poncho listado. Y el poncho listado también de este tipo se usaba como chiripá, ¿no? Con calzoncillo cribado, bota de potro o bota fuerte, y se usaba como chiripá. Este poncho es muy viejo y se ha presentado en Palermo como poncho y como chiripá también. De 2023, Expo Palermo, Buenos Aires, Argentina. En macho era la primera vez que teníamos, en hembra ya habíamos tenido una gran campeona de otoño, una reservada gran campeona de Palermo, pero en machos no. Una emoción muy grande estar ahí en la tribuna, los nervios, como si yo fuera Emiliano que está en el medio de la pista presentándolos. Con los ojos cerrados, mi papá se da vuelta, nunca mira de espalda a donde están los caballos y nada, y cuando dicen el nombre y que el jurado va... Toda a tensão se dissipa. Vileto Embarrador é eleito reservado grande campeão de Palermo. Feliz toda la familia, mucha felicidad. Es una emoción muy grande para todos. Bueno, nos gana un padrillo de Gustavo Aguerre, de la Martita de Aguerre, una cabaña muy importante, que por suerte la madre del pilero ladino que nos gana a Veleta Embajador era una hija de nuestro mercachifle Dormilón. O sea que tanto en el Gran Campeón como en el reservado teníamos sangre nuestra. Yo calculo que Embajador se destetó de 8 o 9 meses y el mismo día que se destetó vino a la cabaña. Começaram, então, desde cedo a prepará-lo para as exposições de incentivo? Para cuidar a Embajador, apenas se desteta Embajador, ya se vino a la cabaña, se le hizo un corral de durmientes. Durmientes son los durmientes de ferrocarril, de quebracho, exclusivo para él, para que no se nos lastime. Porque muchas veces nos pasa a muchos criadores que siempre por ahí tenemos 50 o 100 potrillos o potrancas en la aparición, y siempre se nos estropea o se nos lastima el más lindo. Entonces no le dimos oportunidad a que se lastime Embajador. Quando nasce Embajador, já era um animal diferente? Já era bonito, bem riscado? Bueno, Emiliano, que es nuestro
Cabañero, que hace 20 años que cumple 20 años ahora con nosotros, él siempre de chiquito dijo que embajador era distinto. Ya en el lote se destacó, tal es así que de su camada es el único macho entero que quedó. De chiquito ya tenía unas características muy buenas, el sello racial, oreja, cerda, el hueso, y bueno, después se fue desarrollando y se fue haciendo la verdad que un padrillo muy importante. Adornas la vida con tu caminar, arrancas de mi pecho miradas que no puedo ni quiero controlar. Yo sé que no me quieres, que la luna me ha hecho mal. Por siempre recordarte y la esperanza alumbrarme sin poderte regar. Después que gana embajador y se trae de vuelta, viene a la cabaña, el caballo empezó a progresar él morfológicamente. O sea, se hizo... Hoy es mucho más lindo. Se desenvolveu mais. Exactamente, desarrolló mucho más. Embajador podría ir a Fiqui ahora a Uruguay, pero no, nos quedamos con ese reservado gran campeón de Palermo y para nosotros, más que la pista hoy, nos pone muy feliz lo que está produciendo. Me moriría si no pudiera verte tan solo un día más. Una cosa también muy impresionante de embajador es la docilidad que tiene él, que fue para domarlo y para manejarlo, que la transmite a sus hijos, tanto para estar en la cabaña, para estar en la manada. La verdad que transmite una docilidad muy buena. Comprovado nas pistas morfológicas, Veleta Embaixador mostra-se também um grande pai. Todas as éguas que a gente está vendo aqui são filhas dele. La Loguna, la Airosa, la C82, es una potranca que nos gustó de chiquita. De chiquita ya era linda al impacto, y la verdad que es una yegua que le tenemos mucha fe. Es una madre 7 bendito, es una genética ya muy probada acá en la cabaña que nos da, y tenemos muchas expectativas con ella como madre. Y la 149, la Valla, también es otra hija del embajador, bien fuerte, bien criolla, y tiene una combinación de madre de dormido centenario con la madre de Mercachifle Dormilón, que es uno de los padrillos importantes. Es una de las sangres que inició la cabaña acá y sigue vigente a través de los años. La 160 es una hija de embajador, es una madre coqueto que viene por Chiquilín. La verdad que una yegua muy interesante por su tamaño, por su sello racial, y la verdad que también tenemos mucha expectativa como madre. Las que tienen potrillos al pie son las primeras crías que estamos viendo. Son las primeras generaciones, son los primeros 2 o 3 potrillos que estamos viendo, nietos de él. Tudo isso que a gente viu aqui, a maior parte eu vi em novembro. Claro que teve uma evolução grande aí em alguns animais, mas já tinha uma primeira impressão muito boa, né? Então deu também confiança para apostar nesse projeto e levar um sêmen de um cavalo que realmente está produzindo bem, né? A Central Lefe de Reprodução Equina fica em Uruguaiana, divisa com Libres na Argentina. A ideia então é nesta primavera já disponibilizar a genética de Veleta Embaixador. Yo creo que en Brasil
puede ser como le dicen ustedes, un garañón muy importante para ciertas cabañas que quieran. Este año en LOF ya llevamos semen congelado de muy buena calidad de embajador, que já se provou em Brasil e está funcionando muito bem o semen. É ponto importante, né? Mostrar, ter a possibilidade de que outros criatórios, grandes cabañas, possam fazer uso dessa ferramenta. Nosotros tenemos en nuestra cabeza que no nos tenemos que cerrar con la sangre, que nuestra sangre la pueden tener 20, 30, ojalá la puedan tener 50 cabañas, como pasó con nuestros amigos de Jean Camille, que abrieron el Jean Camille Caguel para todo el mundo. Do time de pista da Cabanha, o campeiro traz no cabresto mais uma filha de veleta embahador. A égua foi premiada na exposição de Tranquilauqui. Foi eleita grande campeã. Também da produção de embahador, vale destacar a geração de ano e meio. La Laguna es hija de veleta embajador en Viuda Negra, que es hija de 7 benditos. La embustera es una hija de veleta embajador en una madre Jean Camille Caguel. Son potrancas con muchas características morfológicas y la idea es cuidarlas, prepararlas y si están aptas para ir a exposición, provarlas em exposições. Mercatifle tem uma sustentação, uma base genética muito importante e alicerçado em mães muito firmes, e acredito que chegou numa maturidade, vamos dizer assim, como criatório, quando produz um grande pai, que é o veleta embahador. Na arquibancada, Horácio e a filha explodem em alegria. De lo mejor que te puede pasar dentro de lo que es morfología. La Funda Libertad é eleita campeã potranca menor na morfologia da FIC do Uruguai, a Copa do Mundo do cavalo crioulo. A potra é filha de veleta embahador. Yo he usado mucho su sangre porque él siempre eligió, bueno, tiene una meta, que es el origen de la esperanza de Ballester. Y realmente, si querés ir para adelante, es una buena ayudita tener esa sangre. Estamos más que felices. La potranca mayor, campeona potranca, una potranca que la destacó mucho el jurado. Essa FIC no Uruguai foi especial para o criador. 22% dos animais integrantes da equipe argentina para morfologia têm a genética de El Mercatifle. Nos sentimos muy felices ya con sangre de nuestros padrillos, Dormilón, Mercatifle Dormilón, veleta embajador, uno de los padrillos, veleta cuartetero, que lo vendimos de potrillo y hoy está acá y hacemos de cuenta que es nuestro el padrillo. Luciana, sempre que pode, acompanha o pai nas saídas ao campo. Gosta de ver a manada, de tirar fotos, mas o trabalho dela é mesmo entre 4 paredes. Mi función, más que nada, es toda la parte administrativa, de trámites, de hablar con clientes, de cobros. Y mi hermana se encarga de todo lo que son las compras para el campo y de todo lo que hay que hacer en el pueblo, fuera del escritorio. Todo lo que hay que hacer en el pueblo es lo que hace ella. O que não impede de que ela e a irmã já tenham seus próprios afixos. Mi prefijo fue antes que el de mi hermana, veleta. Es un prefijo que en la raza es muy antiguo, pero lo volvimos a tomar cuando el creador del prefijo no inscribe crías durante determinada cantidad de tiempo, queda libre, entonces bueno, lo volvimos a tomar
Y bueno, Veleta es mi prefijo, ya llevo 300 y piquito de crías a nombre mío. Y bueno, nada, todos muy contentos también. Y aparte ahora y mi hermana también, Sofía, tiene 22 inscriptos hasta ahora. Su prefijo es chascomusero, chascomusera. Ella aún no presentó en pista, pero bueno, después siempre hacemos bromas porque Sofía tiene yeguas que son prefijos de mi papá o mías, pero están a nombre de ella. Entonces cuando vamos a las exposiciones empezamos en broma a decir yo llevé más que vos y nos empezamos a pelear a ver de quién dicen más el nombre por micrófono en la pista, ¿no? Pero sí, estamos muy contentos por esa ampliación, por más que es todo lo mismo, todo Mercachifle La Cabaña, pero bueno, estamos con más presencia estando los tres. Te associaste na Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ¿es verdade? Sí. Yo me arrepentí de no haber ido por 7 años a Estello, ¿no? Porque me encantó, me encantó. Bueno, ahí conozco a Enrique Loff y ahí empecé a decir, yo tengo que ser socio de la BCC, ¿qué necesito? Freitas de Cabaña Santa Fe también me ayudó, él y el hijo. Bueno, me dijeron cómo a Luciana, que habla portugués, entiende bien portugués, cómo teníamos que hacer. Me comuniqué, me atendieron súper amable toda la gente de allá y empezamos a hacer el trámite para sacar el CPF. Nos hicimos socios y aparte escribimos el prefijo Mercachifle, que en el día nos aceptaron el prefijo. O sea, se pidió a la mañana y antes de las 5 de la tarde teníamos nuestro prefijo Mercachifle aceptado para poder criar en Brasil. Então, o primeiro passo, que é a casa para tuas éguas, as primeiras, a nossa central está de portas abertas, né? Pode trazer os animais. Já tem casa para ficar. Já tienen casa para ficar. Esse imenso tapete verde é de alfafa, pastagem rica em proteínas de alto valor biológico, cálcio e energia. Esto es todo para caballo. Ricardo explica que a alfafa é usada tanto em sistema de rodízio quanto para fazer feno. Genética é importante, mas precisa de suporte, afirma ele. Os potros já recebem suplementação, né, em desenvolvimento, além do pasto, do verde, eles são suplementados. Isso já é visando um melhor desenvolvimento deles, Ricardo? Nosotros creemos, tanto Jorge Grespa, que es nuestro amigo y nuestro asesor, y Emiliano, que es nuestro cabañero, que hoy no se puede criar más un caballo criollo como antes. Antes la manada iba al peor potrero, al peor lugar del campo a recriarse, hoy no. Nosotros tenemos otro proyecto. Na linha Equest nós temos uma linha específica para atender a necessidade das situações de criação. Então, para atender potros dentro da linha Equest, temos a Supra Potrilho, um produto com 18% de proteína, atendendo animais desde o desmame até as fases de recria dos 12 aos 18 meses. Nuestro abuelito, ya que tiene 20 años, que lo queremos mucho, Mercachifle Dormilón. Este caballo fue a Palermo y fue tercer mejor de categoría. Es hijo de Guampa Picarona, una yegua criada por Felipe Ballester, que nosotros la compramos esa yegua en el 2002. La segunda yegua que compramos, ¿no? Esa yegua es hija de Lindo Nene, que Lindo Nene murió en Brasil y acá dejó mucha morfología Lindo Nene. Y el padre es el abuelo materno de Cahuel, que es el Charque Chiquilín. A baia cebruna bragada que se apresenta é filha de Dormilon, Mercachifle Laminora, a égua mais importante que a cabanha produziu. Foi reservada a grande campeã de Palermo. En el 2016 estábamos todos en la tribuna de Palermo, estaba la Minora en la pista. Había sido, fue un año en el que el día anterior había llovido un montón, fue tremenda la lluvia y ese día justo no llovió. Y estaba Emiliano en la pista y nada, nosotros muy nerviosos todos.
y empieza a caminar el jurado, que aparte se juntan un montón de gente, y empezaron a caminar y bueno, y llegaron a ella. Yo estaba con mi hija chiquita que tenía 1 año y un poquito, y nada, para mí una emoción tremenda. ¿Cuántas hijos tenés de la yegua? Hemos vendido un hijo de ella con embajador muy lindo a una cabaña muy importante de muchos años, pero que no sale a las pistas, que quería mejorar sus manadas porque tiene muchos campos y usan muchos caballos, entonces querían mejorar su manada y eligieron ese hijo de embajador con la minora. Se llama El Nacional. Tengo noticias que han mejorado, están muy felices con lo que está dando el hijo de embajador y minora. Después lo que tenemos, una hija muy buena que se nos estropeó, o sea, se lastimó la mano y no pudo ir a exposición, Jean-Camille Cahuel con la minora. Fue la mejor yegua que la tenemos en nuestra manada. Muy buena, muy importante. Andando no meio da manada, não é difícil identificar as filhas de dormilão. E uma coisa curiosa que o Ricardo estava me contando é que dos cerca de 300 produtos que o dormilão produziu, somente um não foi baio. El dormilón dio todos bayos, con distintas madres de pelo firme, picazas, zainas coloradas, garteadas. Nunca dio ni una cría que no sea baya. Mas não são tão claros como ele. No. Porque nosotros, para que sean claros como él, tiene que ser una madre baya. Y como ya al principio lo probamos con algunas madres baya y se fue muy al claro al blanco. Entonces sabemos que no hay que usar el dormilón con madres bayas o que vengan muy directo de bayo. No viniendo de bayo no dan ningún blanco. Acá hoy tenemos unas 40 madres de dormilón. Hubo cabañas importantes que quisieron usarlo el caballo. Gustavo Aguerre, la Martita de Aguerre y a Enrique Tronconi, 2 cabañas muy importantes. Y ellos sacaron buenas madres. Quem vem aí é Mercatifle Viúva Negra, égua que formou uma família importante. Está com potro ao pé de Jean-Camille Cahuel, irmão inteiro da potra Picaça que vemos aqui. Mi amigo Horacio Ferrari estaba bien de salud, estábamos en Palermo y llevamos nosotros la Viuda Negra, una hija del 7 Bendito, que es hija de Tinajera Yogorón, que es Facón, y estábamos sentados y siempre me dijo Gordito, Gordito, qué linda yegua, ¿por qué no me la llevo a Jean-Camille? Y de ahí de Palermo se la llevó a Jean-Camille y a partir de ahí era una cría para Jean-Camille y una cría para Mercachifle. La primera cría que tiene Jean-Camille nace la Yanca Dorotea, una yegua muy linda que bueno, gran campeona de otoño, gran campeona de Palermo. É como se fosse uma égua tua também, né? Es hija de nuestra yegua y estoy feliz. Y ahora tenemos una propia hermana de la Yanca Dorotea muy linda, que todavía no la sacamos a pista. Tu tens 20 anos de criação. Para quem cria cavalos é pouco tempo. E, no entanto, tu já tens resultados muito importantes nas principais pistas daqui da Argentina. Nosotros tenemos que al principio nos ayudó mucho y hoy es nuestro asesor genético, Jorge Grespan, que hace más de 40 años que está con los criollos y nosotros creemos que tener un asesor genético no es un gasto. Sí. Mucha gente no lo tiene porque cree que es un gasto. Para nosotros es una gran inversión porque acortamos tiempo. No redondel, Federico trabalha montado a alguns animais. A égua é movimentada nos 2 sentidos, cerca de 20 minutos intercalando os lados e com períodos de pausa. Quando termina o trabalho, Federico toca a campana para que a égua seja levada para as cocheiras
e outro animal seja trazido. Esto es otoño de ahora, de los premios de ahora, Veleta el Virrey. Fue el tercer mejor macho en la exposición de otoño de Palermo y el año pasado en Palermo, en la Grande. Es un padrillo adulto menor ahora, un hijo de Jean-Camille Cauel, es una madre mutante. Seguramente va a quedar como padre, ya ahora ya más allá de su carrera, yo creo que es un caballo muy importante para usarlo como padre. Jean-Camille empieza en el año 2000. En marzo del año 2000, Jean-Camille compra sus primeras yeguas. Y yo tuve la suerte de ir a elegir con ellos, pero de chofer, de manejador, ¿no? Acompañar el día que se compraron las primeras yeguas en el Rincón de Fincati, prefijo Veleta, que cuando después el Rincón de Fincati deja de criar criollos, el prefijo Veleta lo tiene Luciana de Otto, mi hija. Y también hemos comprado algunas madres de prefijo Veleta cuando en el 2008 se hace una liquidación no total, casi total de Jean-Camille, ahí compramos varias hijas de prefijo Veleta, que nos dio muy buenos resultados en la cabaña. En todos estos años nosotros hemos llevado fácil 75 yeguas a Cahuel, a servir con Cahuel, o a veces traer semen fresco. Acá nos van a quedar aproximadamente como madres unas 15 o 18 yeguas elegidas de Cahuel. A mãe de Mercatifle Eudólar foi uma dessas éguas e produziu um pai de cabanha. A potranquinha ao pé é filha de Eudólar com Mercatifle Chica Bonita, uma neta de Veleta Embarrador. Mercatifle Primavera também é filha de Cauel, como já falamos anteriormente, e tem ao pé outro neto de Embarrador. Este año incorporamos semen de Brasil, del Tormento, más mal que Tormento, un padrillo que vimos mucho lo que produce, Jacinto Calabaza, Ponto Cruz Calabaza, Esquivado Calabaza. Ahora incorporamos, que todavía no llegó el semen en Argentina, un bueno de Paso del Aye, hijo, madre Indio Boeiro, hijo del Tormento. Y este año ya ahora, en cualquier momento ya llega el semen para usarlo en la próxima temporada. Tu é um homem que já viajou o mundo. E se tu pudesse hoje escolher qual lugar tu gostaria de estar? Yo ahora cumplo 65 años. Me decís, ¿cuál es mi lugar en el mundo? Es levantarme viendo caballos y acostarme viendo caballos. Yo ya no quiero viajar, no quiero un helicóptero, no quiero una Ferrari, no quiero un avión, no quiero nada. Aqui que tu te sente feliz? Quiero salud. Salud para poder viver tudo isso. Para vivir esto, porque yo quiero ver las primeras hijas del Jacinto ahora, las primeras del Ponto Cruz, la primera del Tormento que van a nacer ahora en esta primavera. Y otra cosa, quiero ver crecer a mis nietos con salud. Es lo único que pido. O episódio de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Não esquece de deixar um comentário, dar like e se inscrever no canal, é super importante pra gente. Até o nosso próximo encontro. Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci. Excelência na criação. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade. Esta marca tem raça. Rolante, Rio Grande do Sul.
Programa Cavalos